Evidentemente, cuando hablamos de familia, escuela y comunidad, estamos definiendo una trilogía que sabemos que tiene una influencia directa en la generación de capacidades o competencias en los estudiantes. Y eso es un elemento ineludible y por lo cual seguramente ustedes han tenido oportunidad de afrontarse a este concepto varias veces. Pero yo pudiera decirles que evidentemente las escuelas con liderazgos efectivos generan mejores aprendizajes, como ya está evidenciado por varios autores, escogí uno aquí, Germán Rama del año 96. Estos son lugares comunes, o decir que los niños de hogares en unión libre tienen un 40% de probabilidad mayor de fracaso escolar que los que provienen de hogares donde está la familia legalmente constituida y está casada. O también pudiera decirles, como recordando a José Antonio Marina, que hace presente un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta toda una aldea. Es decir, el sentido comunitario de la educación. Pero yo quiero hoy invitarlos a pensar, porque se nos pidió que ese era nuestro rol, de generar una presentación provocadora y de que reflexionen sobre el rol que tienen cada una de las empresas a partir de revisar estos conceptos y, como bien decía Arelis, romper con los estereotipos. Porque justamente muchas veces abordamos lo que ocurre en las comunidades desde una mirada, desde un sesgo propio de nuestra realidad, pero olvidamos lo que está pasando en la comunidad en la cual queremos trabajar. Entonces, primero preguntémonos qué familia, qué tipo de familia hablamos. No hablamos siempre de la familia que está en nuestros estereotipos y tal vez la que representa este grupo que está aquí. La familia hoy, nos guste o no, tiene una diversidad mayor a lo que históricamente se comprometió este concepto. Hoy tenemos familias de parejas sin hijos, parejas del mismo sexo, parejas que tienen hijos pero que no necesariamente comparten un vínculo formal. Tenemos familias con adultos complementados, es decir, viven en el mismo hogar adultos que no tienen ningún vínculo consanguineidad, pero sí tienen niños a su cargo. Hay familias de adopción, hay madres solteras, también hay padres solteros. Es decir, el concepto de familia no es un concepto estereotipado, y mucho menos cuando pensamos en comunidades vulnerables. Es decir, pensar en una familia nuclear compuesta por padre, madre, niño, niña, no parece ser un estereotipo, y eso nos lo muestran las estadísticas de América Latina. Perdón que esto se está como retrasado. Allí la CEPAL, por ejemplo, demuestra, cuando miramos en la larga duración, en los últimos 20 años, cómo la familia tradicional ha caído a razón de 5 puntos porcentuales por cada década. La familia viene perdiendo espacio y vienen ganando espacio otras formas de familia, como por ejemplo la monoparental, que no para de crecer. No sé si llegan a ver, por ejemplo, ese dato, no se ve el puntero, pero donde dice nuclear, monoparental, jefa, mujer, aumenta de manera significativa en los últimos 20 años. Este es un ritmo que se ve en la larga duración, no es una situación coyuntural, es un proceso estructural de cambio de las sociedades latinoamericanas. ¿Y qué tipo de escuela? ¿Qué pensamos cuando hablamos del tipo de escuela? Tampoco estamos hablando de las escuelas que tal vez tuvimos nosotros la suerte de asistir. Hablamos de escuelas donde en general en América Latina la asistencia todavía sigue siendo un problema. Cuando hablamos entre la población de 13 a 19 años, solamente 2 de cada 3 del primer quintil de ingresos asiste, cuando lo hace el 82% de los más ricos, del 20% más rico, pero a su vez los del 20% más rico están en el grado que le corresponde, mientras que el 20% más pobre están siempre rezagados. Y ni que hablar cuando hablamos ya de edades en la universidad. De 20 a 24 años, el 20% está el 47.2% dentro de la universidad o de la educación superior, mientras que el 20% más pobre de la población, solamente menos de 1 de cada 5 y no están en la universidad, están en la educación de carácter obligatorio. ¿Y qué concepto de comunidad también? Tenemos que revisar si ese concepto de comunidad es el que estamos habituados a pensar en un territorio, en un conjunto de viviendas o en un área determinada por la geografía. En realidad, la localidad, la regionalidad, pero también aparecen las tribus urbanas hoy.
que hacen un concepto de comunidad que no tiene que ver con el territorio. La incorporación de la tecnología también nos hace revisar y repensar el concepto porque ya no hay una ni siquiera conexión territorial o cultural para poder ser miembro de una comunidad, y también las que aparecen cada vez más fuertes con identidades marcadas y a veces con digamos, estrategias de exclusión que tienen que ver con las afinidades políticas, las religiosas, incluso hasta las deportivas. Entonces, hay que pensar en esta redefinición de roles de esta trilogía familia, comunidad, escuela, y evidentemente también de qué estudiantes hablamos. Por ejemplo, esta es la distribución del tiempo que un niño gasta en el año, y solo entre el 8% y el 16% lo destina a la escuela. 16% si tienen la suerte de provenir en los hogares más favorecidos y asisten jornada completa, o en aquellos lugares donde el Estado ha podido avanzar con propuestas de jornada extendida. Pero en el caso común en América Latina, solo el 8% del tiempo los niños lo pasan en el centro educativo. Entre el 8% y el 27% del tiempo lo pasan frente a una pantalla. Si son adolescentes, el 27% del tiempo. Frente al mejor de los casos, un 16%. También el efecto, y Tomiko como neurocientífica también lo podrá saber, el efecto del sueño. Duermen entre el 20% y el 37% del tiempo, pero esto está marcado por su nivel socioeconómico. Los niños más pobres duermen menos y eso afecta su capacidad cognitiva. Y además, ese otro porcentaje, entre el 20% y el 64% que destina a otras actividades, también está marcado por su nivel socioeconómico, porque aquellos que tienen capacidades en los hogares asisten a actividades de estimulación, de complementación extracurricular, de deporte, de arte, y los más pobres tienen que ir a trabajar. Entonces, la realidad que vivimos es compleja, es diferente, es multivariada y no necesariamente responde a los estereotipos que tenemos. También aprenden muy poco. En las barras más claras está lo que aprende en cada uno de los países el 20% más pobre, las más oscuras los que aprenden el 20% más rico. Eso lo vemos también como la diferencia es muy significativa. Cada 40 puntos de diferencia es un año de escolaridad. El promedio de América Latina es más de 1 año y medio de escolaridad de diferencia cuando el estudiante de 15 años se mide en las pruebas PISA, en función de su capacidad económica o de la de sus hogares. Y también el nivel de intermediación y de involucramiento de los padres explica el desempeño de los estudiantes. Cuando los padres se involucran y les interesa la educación, también aprenden 1 año y medio más que aquellos que están en el mismo grado, pero que sus padres no presentan el interés por la educación. Entonces, todo esto convierte a Latinoamérica en una situación de peculiaridad. Por ejemplo, sigue siendo la región más desigual del planeta. Eso ya lo habrán oído. El 20% más pobre solo tiene el 4% de la riqueza y el 20% más rico ostenta el 54% de la riqueza. Hay 111 millones de personas en nuestro subcontinente que viven en tugurios o en barracones, es decir, en viviendas precarias y en contextos precarios. Más de 65 millones de personas viven en la indigencia y de esos casi 30 millones, 28 millones son niños. Pero en América Latina pasan otras cosas, no hay confianza, no es una región que confíe entre sí. Las personas no confían en sus pares. Fíjense que el 81% manifiesta tener niveles de desconfianza entre sus vecinos en toda América Latina. Datos a 2017 del Latino Barómetro. Es decir, es una región en la cual tal vez somos muy solidarios, parecemos muy amigables, pero cerramos la puerta y no confiamos en nuestros vecinos. También tenemos una percepción de que la distribución del ingreso es sumamente injusta. Fíjense que entre aquellos que dicen que la distribución del ingreso es injusta y muy injusta, prácticamente son 3 de cada 4. Es decir, la sensación de insatisfacción es alta en la región. O, por lo menos, ver un tema de calidad de vida. La mitad de la población en América Latina dice que ha tenido dificultades para poder tener acceso a la comida, al menos en ocasiones. Pero fíjense que, por ejemplo, el 19% dice que algunas veces y un 6% de la población de forma constante tiene problemas de acceso a la comida.
¿Y qué decimos también sobre la inseguridad? Muchos de los efectos que ocurren en los lugares donde trabajamos como empresas. Bueno, el 42.85% de los latinoamericanos define que casi todo el tiempo siente que va a ser víctima de una situación de violencia. Es una sociedad violenta, insegura, desconfiada. Y sobre ese contexto es que tenemos que trabajar.